Hijo al mundo, no para juzgarlo, sino para que se salve. Nos disponemos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede parecernos extraño, pero este domingo coincide la celebración de la exaltación de la Santísima Cruz, y es por eso que interrumpe el ciclo del tiempo durante el año, y eso está indicando la importancia que tiene esta celebración en torno a la cruz. Es tan importante que ya en el año, alrededor del año 300, cuando se dedica en Oriente la basílica, se consagra donde se veneraba el madero de la cruz. Después, cuando fue saqueada en la invasión persa y reconstruida alrededor del 600, ahí va a pasar esta solemnidad también a Occidente. Y providencialmente para los orientales, como así también en la reflexión teológica en Occidente, celebrar la exaltación de la Santa Cruz es como una segunda Pascua. Y para nosotros que vivimos en esta parte del hemisferio, recordemos que la Pascua siempre es en primavera. Por tanto, recordar la cruz en nuestra zona donde comienza todo lo nuevo tiene un valor importante. Ese valor hay que medirlo en lo mismo que el pueblo de Oriente, que es ofrecer al Señor lo nuevo, la primicia, es decir, ¿y qué sería de nuestra parte ofrecer aquello nuevo, la conversión? A este Dios que, como dice Pablo, no tuvo en cuenta su condición de Hijo de Dios, sino que se vació a sí mismo. Hay como
dos movimientos en su descendencia hacia el hombre. Por un lado, el vaciamiento. Si él no se vacía de su condición, no puede asumir en sí la condición de esclavo. Al vaciarse de su condición de hijo de Dios, asume y llena en sí con la condición de esclavo. Y después el segundo paso de esa descendencia es, dice el apóstol, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte en cruz. Por tanto, decir, se abajó mucho más allá de lo que un esclavo podía ser. Es decir, se terminó arrastrando, se terminó postrando, es decir, la humanidad estaba caída, estaba derrumbada. Podemos decir que nuestra humanidad estaba a la deriva. Hasta ahí y por debajo se arrastra Dios para elevarnos y dignificarnos. Recordemos siempre que la encarnación, si bien nosotros celebramos en la Navidad como un acontecimiento alegre y gozoso, porque lo vemos desde el punto de vista humano, si uno mira desde lo teológico, de lo que se puede aproximar por la fe y mirar desde Dios, es lo contrario, es como que se produce la pasión en el seno mismo de Dios, porque tiene que despojarse de su condición y entrar al tiempo. El que era eterno deja de ser eterno y entra en el tiempo. El que era de condición divina no deja, sino que asume, pero no como un traje, sino que la asume con toda su consecuencia, nuestra humanidad. Y esto es lo que va a decir Pablo, que se anonada, se humilla. Es decir, porque si no asume nuestra carne, nuestra humanidad no puede ser redimida. Dios lo que no asume, no redime. Para redimir, tiene que asumirlo. Y por eso nosotros en Él hemos sido reconciliados. También va a decir Pablo en otro texto. Hemos sido reconciliados gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Gracias al misterio pascual. Y por eso, como gratitud a esa reconciliación, a ese don tan grande de la misericordia de Dios, nosotros tenemos que proclamar siempre y en todo lugar que Jesucristo es el Señor. No solamente el Señor de todo lo creado, sino el Señor de nuestra historia, el Señor de nuestra vida. Proclamar lo que es el Señor significa dejarlo entrar en nuestra vida y hacerle tomar posesión de toda nuestra existencia. Quien se siente amado por el Señor, redimido por el Señor, perdonado por el Señor, entonces podremos rezar aquello que dice la antífona del Salmo. No olviden las proezas del Señor. Quien experimenta en su vida la misericordia de aquel que se anonadó, que se humilló, que se rebajó a sí mismo para elevarnos a la condición de hijo de Dios, siempre proclamaremos que es el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra historia, y siempre proclamaremos las maravillas que obra en cada uno de nosotros. Por eso es aquel que dicen los padres de la Iglesia, se hizo hombre para que el hombre vuelva a ser Dios. ¿En qué sentido? En la semejanza, es decir, en la santidad. Él se hace hombre para que el hombre vuelva a ser Dios, en el buen sentido de la palabra. Recupere la condición que el pecado, la desobediencia, le había arrebatado. Y fíjense lo que dice el Evangelio. Sí,
Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Uno quiere medir, quiere calcular, quiere pesar, quiere saber cuánto Dios me ama, tiene que contemplar la crucifixión y la resurrección. Es decir, tenemos que mirar al crucificado. En la cruz yo podré contemplar cuánto Dios me quiere y cuánto valgo para Dios, que se desprendió hasta de su propio Hijo para rescatarnos. Recordemos lo que cantamos en la vigilia pascual. Entregó a su Hijo para rescatar al esclavo, para devolverle la libertad. Esa libertad que nos ha concedido el Señor por la muerte de su Hijo, nosotros experimentemos y en cada Eucaristía sintamos esa cercanía de este Padre que también bajo las especies consagradas nos sigue entregando a su propio Hijo para alimentarnos y conducirnos por esta vida, para que así un día podamos llegar a la casa del Padre, es decir, al cielo, donde todos estamos invitados a participar de la vida en abundancia.